Buen día, habla Mauricio Abella. Bueno, este video es para tener claro lo que es el concepto de la programación orientada a objetos. ¿De dónde deriva y por qué se dice que es orientado a objetos? Pues sencillamente partamos de lo siguiente. Esto fue algunos programadores de finales del siglo pasado, donde mediante la observación, como es todo lo que de lo que parte el área científica, observaron que podían reutilizar código, ¿cierto? Donde habían algunos elementos que eran muy genéricos, información de objetos que eran muy genéricos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo varios objetos, de los cuales, si nosotros vemos, aquí tenemos dos pocillos, un pocillo negro y un pocillo blanco. Son objetos, aunque los vemos diferentes por algunas características, sigue siendo un objeto pocillo. De igual manera, si vemos aquí unos relojes, son objetos relojes, aunque son diferentes, tienen ciertas características similares. Tenemos aquí unos guantes, unos negros y otros de azul rojo, siguen siendo guantes. El objeto es objeto guantes, pero tienen ciertas características que los hacen diferentes. Pero de alguna manera, si enumeramos esas características sin ver el contenido propio de esas características de este objeto, ¿cierto? Son generales. Ya vamos a verlo. Pasemos al la siguiente diapositiva. Vamos a tomar, por ejemplo, el objeto radio. Yo puedo tener tres tipos de radio. Aunque son diferentes, este objeto yo lo puedo clasificar como que es un radio. Bien, un radio que es radiograbadora, o uno que es muy viejito, un radio, y otro radio que es de USB. ¿Qué sucede? Si nosotros nos detallamos un poco más y generalizamos, encontramos que tienen ciertas características todos. Claro, tienen marca. Todos los tres tienen marca. Puede ser diferente marca, obviamente. Todos los tres, ¿sí? Aunque son el mismo objeto radio, ojo, tienen diferente color. El mismo objeto radio tiene diferente tamaño. Y uno es de transistores, otro de tubos y otro que es de más alta tecnología, como es el USB, ¿cierto? Entonces vemos que el objeto tiene características que lo distinguen de su mismo género de objeto. En este caso, radio. Tiene diferentes características, pero esas características pueden ser generales en su nombre, más no en su contenido. Ya vimos que uno puede ser de una marca, son de diferente color, etc. Pero adicionalmente, los objetos tienen estados. ¿Cuál es el estado de cualquiera de estos radios? O está prendido o está apagado. Claro, pueden haber otros estados, pero generalmente los estados son binarios, generalmente. Y otra parte de los objetos que se observó es su comportamiento. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de un radio? Pues que está aumentando volumen, o en ese instante está disminuyendo su volumen, ¿cierto? Uno de los estados puede ser volumen constante, ¿cierto? O volumen totalmente bajo o volumen totalmente alto. Pero el comportamiento es una forma de ver cómo se está variando el objeto. Otro comportamiento puede ser aumentando el dial, claro, cambiando de emisora. Un estado puede ser en una única emisora, o disminuyendo el dial. Entonces, ¿qué sucede? Un objeto tiene características, tiene estados y tiene comportamientos. Basado en eso, entonces, ¿qué hicieron los programadores o quienes se orientaron a esta forma de programación? Dijeron, nosotros tenemos un programa principal, ¿cierto? Y vamos a crear un archivo donde vamos a tener como una plantilla. Ese archivo lo llamaron clase. Esa clase pues tiene un nombre. Entonces, digamos, para nuestro ejemplo vamos a decir que esa clase la vamos a llamar radio. Entonces, para lo que es el entorno del lenguaje de programación, este archivo se va a llamar clase.
pero debe tener un nombre, y para nuestro ejemplo lo vamos a llamar radio, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Aquí el programa principal va a hacer el llamado de esta clase. ¿Y cómo lo va a hacer el llamado? Pues por el nombre de esa clase. Esta clase internamente debe tener una estructura donde tenga características, donde tenga estados, donde tenga comportamientos. Ya más adelante vemos cómo se materializa en lenguaje de programación. Entonces, el archivo principal, el llamador, es el que hace acopio de esta clase llamada radio. Entonces, para esta grabadora, yo puedo darle un nombre y hago un paréntesis. Recuerden que Java es un lenguaje altamente tipado, es decir, que tiene tipos de datos. Aquí asumamos que esta va a ser el nombre de una variable de tipo radio, ¿cierto? Entonces, aquí en esta variable me va a contener absolutamente todas las características, estados y comportamientos de esta grabadora, que la voy a llamar R grabadora, pero R grabadora es de tipo radio. ¿Y radio qué es? Pues es una clase que es un trozo de código que tiene una estructura, como lo repito, una estructura predefinida que contiene esas características, estados y comportamientos. Entonces yo puedo crear también para el otro radio, puedo decir, pues como es de la misma, ¿cierto? Voy a llamarlo R viejo y es de la misma clase. ¿Qué clase? La clase radio. Entonces R viejo y R grabadora es de tipo radio. Y nos falta el último, pues tenemos el de USB. Entonces digo que una variable llamada RUSB va a ser también de tipo radio. Lo que significa que partiendo de un mismo origen de datos que se llama clase, puedo tener 3 semiarchivos, ¿cierto? De 3 objetos que vienen siendo lo mismo, un objeto radio. Obvio, no son subarchivos, es como para denotar que aquí estamos reutilizando este código de este archivo que dentro del Java se reconoce como clase y que tiene un nombre. Bien, cuando nosotros ejecutamos el programa, pues viene y se ejecuta aquí. El compilador de Java le dice al sistema operativo: voy a ejecutarme, asígneme una memoria. Entonces el sistema operativo le asigna memoria. Digamos, este es el espacio de memoria que le asignó. Se ejecuta el programa. Dentro del programa, como viene compilado, trae este trozo de código que es esta clase, pero con el nombre de radio. Cuando el programa principal dentro de su código ejecuta esta línea, pues se crea alternamente un espacio en la memoria con estas mismas características de la clase, ¿cierto? Pero con un nombre que se llama R grabadora. Claro, yo digo que se llamó aquí R grabadora. Por consiguiente, se va a crear otro espacio de memoria con las mismas características de clase radio, pero se va a llamar R viejo. Y lo mismo con RUSB. Entonces, en este momento, cuando se hace esa ejecución y sube a memoria, mis queridos ingenieros, ahí es cuando se crea un objeto desde el punto de vista de programación. Ojo, y esto es para que tengan en cuenta. Esto es un instance. Instance en inglés traducido significa ejemplo. Entonces, no digan instanciar porque están hablando entre inglés y español. Es como si dijeran hacer un backup, vacaciar. No, señor. Instance es ejemplo. Significa que no digan instanciar. Está mal dicho. Alguna documentación lo escriben así y es como una herencia mal creada. Como alguien dijo era un instance, pues instanciemos. Tampoco. No sé, backup, vacaciemos. No. Es una ejemplificación ¿de qué? De una clase. Y se crea un objeto. Ejemplificación. Bien, entonces continuemos. Vamos a pasar a materializar esto
en el lenguaje de programación. Entonces creemos un nuevo proyecto que es Java Application, ¿cierto? Y lo voy a llamar radio, digamos, radio, ¿cierto? Bien, entonces aquí se crea el programa principal. Este es el programa principal. Como es el archivo principal, recuerden que vamos a crear un archivo que se llama radio, que es de tipo clase. Entonces aquí Java tiene algo que se llama Java Class. Entonces vamos a crearlo. Entonces lo vamos a llamar radio. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Class name. Claro, entonces clase radio. Claro, le estaba colocando el mismo nombre del principal, no permite. Entonces vamos a llamarlo C radio, que es clase radio. Bien, finalizamos. Y aquí se nos abre este archivo. En este momento ya tenemos una clase. Es decir, si nos pasamos al PowerPoint, donde está aquí, vamos a tener este archivo. Ya tenemos estos dos. Bien, entonces vamos acá. ¿Qué tengo que hacer? Voy a crear las características. ¿Cuáles son las características que habíamos dicho de los radios? Marca, color, tamaño. Coloquemos solamente esas. Entonces marca es un string, ¿cierto? Y lo voy a llamar marca, ¿cierto? String color. Y ¿qué fue la otra? Tamaño. Entonces string tamaño. Listo, ya creé las características. Eso significa que yo ya podría aquí en mi programa principal, ojo, en mi archivo principal, o sea, si vamos acá, en este archivo, hacer el llamado de mi primer radio, que es una grabadora. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que voy a tener C radio, aquí me aparece, y lo llamé R grabadora, ¿cierto? Para crearlo en memoria, entonces utilizamos el operador new, y digo que es de tipo C radio. ¿Listo? Y aquí vamos a crear el otro que es C de tipo C radio, que uno era R grabadora, el otro tengo memoria de pollo, el otro era R viejo, ¿cierto? R viejo, y hago lo mismo. Aquí en este momento es cuando cometen el error y dicen aquí lo instanciamos. No, aquí se hace la ejemplificación, aquí con el new se hace la ejemplificación en memoria. Allá se sube a memoria C radio punto y era RUSB, ¿cierto? Igual a new S radio. En este momento ya nosotros, si ejecutamos el programa, obviamente se va a ejecutar muy rápido, él va y crea en memoria estos tres objetos aquí, los crea, los ejemplifica. Bueno, lo ejecuté, los abrió en memoria y listo, no más. Ya los creó y se cerró el programa. O sea que hizo sencillamente esto. Creó y ya termina el programa, ¿cierto? Y se acaba. Bien, por ahora este es el concepto general de lo que es la creación, la programación orientada a objetos y de dónde es que parte. Recuerden, mi nombre es Mauricio Abella. Si les gusta el video denle like y por favor suscríbanse a mi canal. Buen día.